Destrucción viene. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Nosotros que somos cristianos y servimos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, entonces somos perseguidos por Satanás, por amor a Jesús. Entonces la destrucción viene, pero, hermanos, si nosotros nos mantenemos despiertos en Cristo Jesús, tomándolo en cuenta a Él todos los días de nuestra vida, la destrucción no viene en contra de nosotros. Entonces viene la destrucción y de hecho ya está aquí, pero en el contexto, en el Señor siempre hay esperanza. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros que servimos a Cristo y somos perseguidos por Satanás, ¿cómo podemos ser salvos? Y les voy a dar dos ejemplos. Ezequiel 7:25, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. En un camino, en el camino del A a la B, hay que pasar por para ir de Egipto a la tierra prometida, hay que pasar por el mar, hay que salir de Egipto, hay que pasar por el mar, hay que pasar por el desierto. Entonces, ese es el símbolo, ¿ok? Comemos la Pascua. En Egipto comemos la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, o sea, el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, vino y Él fue ofrecido en sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Comemos la Pascua, ¿ok? Ya una vez que comemos la Pascua, ahora el Señor dice, vayan a la tierra prometida. La tierra prometida es el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Tengan en cuenta que el Espíritu Santo ya viene con nosotros cuando comemos la Pascua. La Pascua recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Entonces debemos de ser bautizados en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el faraón, que es figura de Satanás, viene detrás de nosotros. Pero acuérdense, el Espíritu de Dios viene con nosotros de dos formas en el Antiguo Testamento. En la noche como una columna de fuego para alumbrarnos el camino y en el día como una nube para protegernos del calor del sol, para no morir de sed en el desierto, que es símbolo obviamente del Espíritu de Dios cuidando de nosotros. Pero el Señor quiere vivir dentro de nosotros, o sea, nuestro Padre mismo y Cristo Jesús. Eso es la tierra prometida, eso equivale a tener felicidad en este mundo, aún en la persecución. ¿Ok? Entonces, si nosotros una y otra vez desechamos a nuestro Señor, a Cristo Jesús, el Señor nos da tiempo, debemos de preparar nuestro corazón, o sea, debemos de preparar la venida de Cristo Jesús a nuestros corazones, así como las 10 vírgenes, 5 estuvieron preparadas, 5 no. ¿Cómo estamos preparados? Despreciando el mundo. Entonces, nosotros andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, nuestro enfoque debe de ser siempre buscar a Jesús. Siempre, hermanos, siempre. Todos los días de nuestra vida. Señor, obviamente, las dos formas de buscar a Jesús es a través de su palabra, y Jesús nos habla en toda la Biblia, y dos, cuando platicamos con Él, o sea, cuando oramos. ¿Okay? Cuando platicamos con el Padre, ahí está Jesús. ¿Okay? Tú puedes platicar con nuestro Padre Dios, Padre mío, mire, fíjese que pues yo tengo pensado esto, no sé si está dentro de sus planes el que yo haga esto, el que yo haga aquello. Fíjese, Señor, que ahora esta mañana me pasó esto. O sea, tengan en cuenta a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Busquen al Señor todos los días, alimentándose de su palabra. Yo aquí tengo mucha palabra de Dios, aquí hay suficiente, hermanos,
para muchos años de estudio. Entonces, y tienen la Biblia, o sea, usted puede leer la Biblia todos los días, y el Señor les habla, aunque no sean maestros, el Señor les habla. En todo caso, Jesús quiere venir a tu corazón. Entonces, cuando está el Señor buscándonos, eventualmente viene, cuando menos lo esperamos. Si estuvimos preparados, entonces Él come con nosotros simbólicamente, o sea, Él viene a nuestros corazones y nosotros recibimos el gozo y la paz de Dios, el amor de Dios en nuestros corazones. Si no estamos preparados, si una y otra vez nos vamos al mundo, nos vamos al mundo, nos vamos al mundo y seguimos al mundo, Jesús viene cuando menos lo esperamos. Entonces, ya cuando viene Jesús y no come, entonces hay desprecio. Entonces, un hombre que se va a casar con una mujer, esa mujer pues tiene que esperar al que va a ser su marido. Si ella anda en las cosas del mundo, entonces viene el que va a ser su marido y ella anda buscando las cosas del mundo, entonces ese marido la va a despreciar. No porque él desprecia a la Virgen, sino porque la mujer despreció al marido. Entonces, cuando pasa eso, hermanos, pasa la ira de Dios sobre nosotros. Entonces ahí es en donde buscamos al Señor. Señor, ayúdanos, mira. Y no, aquí buscarán la paz y no la habrá. ¿Por qué? Porque despreciaste al Señor una y otra vez, y otra vez, y otra vez, simbólicamente 6 veces. Ya cuando desprecias al Señor 6 veces, o sea, 6 predicaciones, entonces Cristo cuando vienes y dice, Señor, sálvame. Entonces ahí Jesús dice, no te conozco, no sé quién eres, no te conozco. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a sacar unos demonios del endemoniado gadareno? Le dijo, ¿quién eres? No los conocía. ¿Quién eres? O somos legión. Eran más de 2,000 demonios. Eran muchos. Jesús les dijo, salgan de este hombre. Señor, déjanos entrar en aquellos cerdos. Está bien, entren en aquellos cerdos. Y los cerdos son todas aquellas personas que viven en el mundo, simbólicamente. Los cerdos se ahogaron en el mar. En el mar hay muerte, hermanos, hay muerte. En el mar hay tiburones. Si ustedes estudian a las ballenas comen muchos pescados. Los pescados somos nosotros. O sea, la ballena es figura de la muerte. De la muerte. Entonces, acuérdense que Jonás fue tragado por un gran pez, por una ballena. Pero el Señor tenía destinado un lugar ahí en esa ballena, en ese gran pez, para que no muriera. Ahí estaba profetizando Jonás de que Jesús iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches, pero la muerte no iba a poder con Jesús, porque el Señor nuestro Padre de Dios tenía preparado esa parte simbólica, que es la muerte, hermanos, que es a lo que todo mundo le tiene miedo, a la muerte. Todo mundo le tiene miedo a la muerte. Aún los animales, pues ya por instinto, pues no quieren morir. O sea, pelean para no morir. Entonces, básicamente, mi trabajo aquí no es condenarlos, no. La palabra de Dios dice, destrucción viene, buscarán la paz y no la habrá. Entonces yo aquí simplemente los estoy animando. ¿Para qué? Para que estén despiertos. Para que el príncipe de la paz, que es Cristo, los salve en sus tribulaciones. Entonces vamos a estudiar dos pasajes. Daniel 3. El rey Nabucodonosor, figura de Satanás, hizo una estatua de oro, figura del mundo. Okay. O sea, amar el mundo
el orgullo, el querer ser importantes, el querer tener mucho dinero por orgullo, el querer tener casas y carros por orgullo, el querer tener mujeres o hombres por orgullo. O sea, al último todo es orgullo, todo es vanidad. Entonces, la estatua de oro aquí es figura de amar el mundo, de amar el sexo, de amar el dinero, aún de amar a nuestras familias muy por encima de Cristo. Eso es vanidad, hermanos. Amar a Cristo nos da la felicidad. Ya cuando amamos a Cristo y seguimos a Cristo, ya lo secundario es amar a nuestras familias. Ya es secundario el amar a nuestros hijos, a nuestra familia. Eso ya es extra. Lo principal es amar a Cristo. Entonces, la anchura aquí era de 60 codos, o sea, el 666, o sea, amar el mundo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, o sea, los magistrados, los capitanes, oidores. ¿Para qué? Para que adoraran a esta estatua. La iglesia, básicamente Satanás hace esto simbólicamente, ¿para qué? Para que amemos el mundo, para que amemos el ser infiel, el desamor, todo lo que está en contra de la ley de nuestro Padre Dios, o sea, del amor. Entonces dice, me voy a brincar al oír el son de la bocina, al 5, ¿qué tienen que hacer? Adorar la estatua, adorar la estatua. Entonces aquí había 3 jovencitos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblegaron al decreto del rey. Entonces vinieron personas y los acusaron. ¿Quién nos acusa delante de nuestro Padre Dios? Son ángeles caídos, pero los ángeles caídos usan personas. El diablo, hermanos, fíjense bien, aquí les voy a decir algo bien importante. El diablo es un espíritu, Satanás es un espíritu. El espíritu de Satanás obra en los hombres. Tú puedes ver a un hombre y ver a Satanás al mismo tiempo, porque Satanás usa personas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que lo iban a matar, Pedro, a través del espíritu de Satanás, le dijo, no, Señor, que no te pase eso. Acuérdense que ya estaba escrito que Jesús era nuestra Pascua. Ya estaba escrito. Entonces Pedro, inspirado por Satanás, dice, no, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? No. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Se fijan? O sea, nosotros podemos ser instrumentos de Satanás, hermanos. ¿Para qué? Cuando andamos, por ejemplo, si somos adúlteros, si somos mentirosos, si somos, andamos tras la pornografía, el sexo, o sea, el amor al mundo, el amor al dinero. ¿Inspirado por quién lo estamos haciendo? Por Satanás, hermanos. Es Satanás. Somos diablos. Vivimos en un cuerpo de Satanás. Esto es así. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? A través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y más con Cristo mismo. Entonces, fíjense, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tengan en cuenta la parábola del sembrador. Los que no dan fruto, parte de los que no dan fruto es, hay personas que reciben la palabra de Dios, estos son los que son, que tienen piedras, donde se sembró la semilla. Estos son las personas que reciben la palabra de Dios, no dan fruto. ¿Por qué? Porque cuando viene la persecución de Satanás en contra de ellos, no dan fruto. O sea, todavía no tienen el entendimiento. No entienden que Satanás los va a perseguir. Y como no tienen el entendimiento, ¿por qué? Porque todavía andan en el mundo, todavía no entienden. No dan fruto.
no dan fruto. Entonces, ¿cuándo es cuando verdaderamente da fruto? Cuando entiendes que lo más importante es seguir a Jesús. En la parábola del sembrador está bien, está explicada, está explicada. Jesús la explicó. Entonces, en nuestro corazón debemos de anhelar siempre seguir a Cristo. Señor, tú sabes que me encanta el dinero. Señor, tú sabes que ando detrás Panchita, que está casada y es adulterio, es pecado. Perdóneme, Señor, yo lo quiero seguir a usted. O sea, sea honesto en tus pecados. Tú sigue a Cristo Jesús y Cristo Jesús, cuando viene, te saca para que andes tras Panchita, tras el dinero, tras las cosas que son vanidad. Cristo es el que nos quita esas cosas, hermanos. Eso es lo que dice Marcos, a lo que dice Jesús a través de Marcos cuando dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán a demonios, fuera demonios. Fíjense bien. La mayoría de la gente lo entiende como que yo voy a ir y orar para una persona para que se le salga el demonio. No, hermanos. No, nosotros comemos la sangre de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, la Pascua. Cristo murió por nosotros, ok. Ya salimos de Egipto, ya no somos esclavos. ¿Ahora qué? Ahora vamos a la tierra prometida. La tierra prometida es Jesús en nosotros. O sea, si nosotros seguimos a Jesús, Cristo nos saca los demonios de la pornografía, del adulterio, del robo, de la inmundicia, de la avaricia. Es Cristo quien nos salva de ahí, hermanos. Jesús lo explica muy bien en Juan 14, 15 y 16 en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a ayudar. El Espíritu Santo es su ayudador. El Espíritu Santo los va a conducir a mí. El Espíritu Santo, o sea, no vamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero ¿cómo vivimos en el Espíritu? Bueno, estudiando la palabra de Dios y platicando con nuestro Padre Dios. Si nosotros hacemos eso y le entregamos nuestro corazón y somos guiados por el Espíritu, ya ninguna condenación hay contra nosotros. Básicamente aquí hay condenación. ¿Cuál es la condenación? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Esto es condenación. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues están dispuestos para que al oír al son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, a la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aunque no los librara, y si no, sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí está el espíritu de Caín. ¿Qué pasó con Caín cuando mató a Abel? O sea, cuando Dios despreció el sacrificio de Caín, su aspecto de su rostro demudó también. Ahí tienen al espíritu de Caín. Entonces dice: mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Simbólicamente también Satanás hizo eso con Lázaro, el hermano de Marta y de María. Si ustedes recuerdan, cuando lo resucitó, cómo estaba atado de manos, de pies y con vendas en los ojos. Cristo nos quita las vendas, nuestro Padre Dios nos quita las vendas de los ojos para ver el mundo espiritual, nos quita las
las ataduras de nuestras manos y de nuestros pies para que podamos caminar el camino de Cristo Jesús. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí el horno de fuego ardiendo son las tribulaciones de la vida, hermano. Cosas que pasan con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu padre, con tu madre, situaciones de la vida, cosas materiales, que de repente las cosas necesarias para sobrevivir. Este es el horno ardiendo. O sea, lo que causa dolor, lo que causa, híjole, ¿cómo voy a pagar la renta? Me corrieron de mi trabajo. Eso es ser echado en el horno. Híjole, me quebré el pie y no puedo trabajar. ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Mis hijos andan en las drogas, en el alcoholismo. Estás en el horno de fuego. Los cristianos pasamos estas cosas, hermanos. Pero aquí está la diferencia entre un verdadero cristiano creyente y uno que dice creer pero en realidad no tiene fe. El creyente pone su mirada, su confianza en Cristo Jesús. Padre mío, mi hijo anda en las drogas, anda en esto, le está pasando esto. Yo le pido por mi familia, Señor, hágase su voluntad en ellos. Y tú aceptas la voluntad de nuestro Padre Dios, así como lo aceptó Job. Entonces, ¿cuál fue el extremo de Job? A Job, Satanás le quitó el dinero, le quitó sus hijos, le quitó sus posesiones, le quitó su salud, le dejó la esposa. Entonces le mandó una enfermedad. Y ya cuando andaba con la enfermedad, y bien triste, ahí fue cuando pecó. Y lo hicieron pecar sus amigos, los que se consideraban sus amigos. Entonces él empezó a renegar. ¿Para qué nací? ¿Para qué vine yo a este mundo? Y básicamente el Señor le dice, Job, ven, fájate. Vamos a hablar tú y yo. ¿Me vas a condenar tú a mí para justificarte tú? O sea, me estás diciendo que el hecho que Satanás haya venido a provocarme y tú que siendo justo, eres justo, nosotros somos justificados en Cristo Jesús, somos justos en Cristo. Señor, ¿para qué me mandaste esta enfermedad? Mejor me hubiera muerto. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el cielo y la tierra, cuando hice el universo? Ahora eso se puede traducir también así. ¿Dónde estabas tú, Panchito, Panchita, cuando me agarraron y me latigaron? ¿Dónde estabas tú cuando me pusieron la corona de espinas? ¿Dónde estabas tú cuando me azotaron y me escupían y me golpeaban? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando me clavaron mis pies, cuando me sacaron mi brazo para alcanzar el hoyo? Me zafaron mi brazo y estirarlo para poderlo clavar en la cruz y me levantaron. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde ahí? Yo ni siquiera podía respirar, me tenía que empujar de los pies y jalarme de mis manos para poder respirar. ¿Dónde estabas tú? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? Por eso, hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús es lo más poderoso en esta tierra, porque ahí nos está mostrando el amor de nuestro Padre Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, y cuando habla del mundo está hablando de nosotros, nos dio a su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar el castigo de toda la humanidad. Señor, ¿me amas? ¿Cómo puedes preguntar que si te amo? ¿No mandé a mi Hijo Jesús para que Él llevara el castigo que tú mereces? ¿Cómo más te puedo mostrar mi amor? Entonces, el problema, hermanos, de por qué la gente no recibe la paz es de que Dios, para poder recibir la paz, debemos de ser humildes de corazón. Entonces, como no somos humildes, tenemos que ser humillados, ahí donde presumimos,
Tenemos que ser humillados, y ahí en la humillación, ahí nos busca el Señor. O sea, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Por ejemplo, si tú estás sufriendo lo que están padeciendo tus hijos, eres débil. Entonces, no cuestiones a Dios, Dios te ama. Tú simplemente dile al Señor, Señor, hágase según su voluntad. La voluntad de Dios, hermano, no la podemos sobrepasar en ser buenos. La benignidad de Dios, nosotros ni siquiera podemos alcanzar la benignidad de Dios. Dios es bueno. Aun cuando tú tienes buenos proyectos para tus hijos, los pensamientos de Dios aún son más altos. Tú simplemente acepta. Señor, mis hijos están pasando por grandes tribulaciones, yo se los entrego. Señor, hágase su voluntad. Tú entrégale todo a Jesús, descansa en Jesús, y tú vas a ver que tus hijos van a estar bien. Ya cuando tú le sirves al Señor, déjenme decirles, cuando tú le sirves a Cristo Jesús, por amor a tus hermanos, eres un profeta. Entonces nada hará el Señor sin que antes te lo diga a ti. O sea, el Señor ya sabe lo que va a pasar. Entonces dice, mira, Panchita, porque tú me vas a servir en el futuro, déjate enseño lo que va a pasar en tu vida. Mira, yo voy a salvar a tus hijos de las drogas, voy a salvar a tus hijos, van a tener una gran tribulación aquí, pero tú confía en mí, tú confía en mí. Ah, está bien, Señor. Entonces ya cuando pasa, tú dices, ah, está pasando. Tus hijos están sufriendo, pero tú, ¿qué haces tú? Bueno, el Señor me dijo que confiara. Entonces tú sigues confiando en el Señor. Entonces toda la gente alrededor tuya te dice, no, pues ya, tus hijos ya se volvieron locos, ya. O sea, no van a sanar. Pero tú sigues aferrado a Jesús. Señor, usted me dijo que ellos iban a estar bien. Ya sea que esté aquí o en la otra vida, pero usted me prometió, hágase su voluntad, Padre. Y tú aceptas la voluntad de Dios. O sea, vamos a decir que tus hijos ya tienen esquizofrenia, ya oyen voces y ya no los sacas de ahí. ¿Será difícil para Dios sanar a tus hijos de eso? Claro que no, hermanos. Entonces, fíjense. Entonces estos varones fueron atados y echados en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes confían en mí y ni uno de sus cabellos, vamos a decir, ni uno de sus cabellos se quemará? Así como los protegió, fíjense. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿qué no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, sí, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos. 4. ¿Quién estaba ahí? Era Jesús, hermano. Jesús estaba cuidando a Sadrach, Mesach y Abednego. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean. Vayan y vean lo que dicen en el mensaje de las 7 iglesias. Yo soy el que tiene los 7 espíritus que se pasea entre las 7 iglesias. Es Jesús. El que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Se fijan? O sea, Jesús tiene paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Esa paz viene, la pone en el corazón de Sadrach, Mesach y Abednego, y mientras ellos están ahí en el fuego, no sienten dolor, hermanos, no sienten dolor en el fuego. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Jesús era Jesús de Nazaret. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio de fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Esto de entregaron sus cuerpos antes que servir es lo mismo que dice Pablo: yo castigo mi cuerpo. Yo castigo mi cuerpo. Yo creo que voy a hacer un estudio. Yo castigo mi cuerpo. O sea, el orgullo de nosotros quiere poder. Entonces, ¿cómo lo castigamos? No dándole ese poder. El orgullo de nosotros quiere ser importante para que la gente nos respete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cálmate, Luisito, cálmate, Panchito, hombre, no eres nada. O sea, castigar ese orgullo. O sea, no dejar lo que hacía Jesús. A Jesús lo querían proclamar rey y él se escondía, él se iba. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a eso, hermanos. El reino de Dios es espiritual, no carnal. Entonces, fíjese, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, esto lo dice Satanás también, hermanos, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahí está el primer ejemplo. El segundo ejemplo, muy famoso también en Daniel 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. O sea, igualmente lo acusaron también. Y lo echaron en el foso de los leones. Aquí los leones son figura de Satanás y sus demonios también. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Esto, hermanos, es figura de Jesús. Aquí Daniel es figura de Jesús y el rey es figura de Satanás. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Tú tienes que confiar en Cristo Jesús, hermanos. Pongan su confianza en Cristo Jesús. Satanás viene, te mete miedos,
Tú busca a Jesús, gracias Cristo Jesús. Satanás viene y te mete miedos. Ay, no vas a tener dinero para pagar la renta o para pagar o para darle de comer a tus hijos o porque debes mucho dinero. Tú pon tu confianza en Cristo Jesús. Señor, hágase Señor según su voluntad. Dios te está enseñando algo. Pregúntale, Señor, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor estás comprando cosas que no tienes que comprar. A lo mejor, o sea, andas comprando vanidad, a lo mejor, no sé. Pregúntale al Señor, el Espíritu Santo te lo va a decir porque te lo va a traer a la mente. Es que esto. Ay, Señor, perdóneme. El Señor te perdona. Tú pon tu confianza en el Señor, que de repente debes $1,000,000 y apenas ganas 50,000. Y tú dices, pues, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, para ti es imposible, pero no para Dios. No para Dios. O sea, tú pon la confianza en Cristo Jesús, hermano, hermanita, ponga su confianza, no en el esposo, no en la esposa, no en el amante, no en las leyes, no en el presidente, en Cristo Jesús. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, que es lo que dice Jesús: ay de aquellos que hacen caer a uno de mis hijos. Más les valiera ser echados en el fondo del mar, atados con una piedra, que hacer caer a uno de mis hijos. Todos los que se meten contra los hijos de Dios, el castigo es severo, hermanos. Entonces, no juzguen, no juzguen. Si no entienden la palabra de Dios, si el Señor no los puso a hacer ahí, a andar haciendo exhortación, no se metan en problemas. Ustedes vivan su vida, bendigan a las personas. Hay que desearles bien a las personas, a todos, en general. A menos que Dios te diga no ores por esta persona, pues no lo hagas. Pero en general debemos de orar por todos. Entonces, fíjense, los leones, a mí el Señor me mostró hace 2 días, una vez más, los leones andan sueltos, hermanos, andan sueltos. Nosotros no podemos contra un león, no podemos. Los leones son más fuertes que nosotros. Entonces, el león, fíjense, hay una figura de león, hay una figura de los lobos. Un lobo, hermanos, es un falso profeta. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a las cosas de este mundo, los lobos nos tragan, nos devoran y andan en manada. Pero los leones, hermanos, los leones son más crueles todavía. Entonces el único que nos puede librar de la boca de los leones es Jesús. Nosotros no podemos contra Satanás, hermanos. Es en Jesús donde podemos derrotar a Satanás. Es Jesús quien lo venció, no nosotros. O sea, hay gente que reta a Satanás como, fíjense lo que dice Jesús en el Padre Nuestro: y líbranos del mal. Ahí está hablando, líbranos de los leones, líbranos de Satanás, Señor. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poder. Dios usa a Satanás para castigar a los desobedientes. Entonces, Dios permite, o sea, Satanás viene y acusa a las personas. O sea, instiga a Dios. Le dice, ok, ve, pero no lo mates. Ve, pero no lo mates. ¿Y Satanás qué es lo que hace?
lo primero que hace es meterle miedo a Job. Miedo. Satanás donde empieces con el miedo. Si tú tienes miedos, es Satanás. Es Satanás. Miedo a lo que sea. Es Satanás. En Jesús no hay miedos, hermanos. No hay miedos. En Jesús no existen los miedos. Ni el miedo a la muerte. En Jesús. En Jesús. Entonces fíjense, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora fíjense bien, y con esto termino. Yo no sé si ustedes alguna vez miren programas, vamos a decir, de animales. Si ustedes miran, por ejemplo, ahí donde andan las manadas de leones, y sobre todo de leonas, las leonas son las que cazan. El león rara vez caza, casi siempre son las leonas. Y el león pone orden entre los leones, las leonas. Las hienas usualmente andan peleando contra los leones, las leonas. Pero cuando el león se enoja contra las hienas, se va tras la líder hasta que la mata. Entonces los leones, hermanos, fíjense bien, en general, los leones, es Satanás, es un espíritu. Entonces, ¿a quiénes matan los leones? Vamos a decir que hay cebras, nosotros somos las cebras y andamos ahí, ¿eh? Entonces de repente las cebras pues son buenas para correr. Entonces tienen que cazar en conjunto las leonas para poder agarrar una cebra, pero no se van con cualquier cebra. Ellos observan si alguna anda renqueando, andan observando si una está enferma, andan observando si anda una chiquita, una cebra chiquita, porque pues esas no van a correr como corren las que ya están grandes. Entonces eventualmente terminan comiéndose a las enfermas, a las que andan cojas o a las que andan solitarias. Tú no puedes andar solo. Tú no puedes andar solo. Tú tienes que congregarte. Si tú estás siguiendo este canal, estás congregado, porque estás escuchando el mensaje de Dios. Tú estás congregado. Hay gente que dice, yo no me congrego, ¿para qué me congrego? Y ellos solos leen la Biblia, ellos solos. Bueno, a menos de que el Señor te haya puesto a estudiar la Biblia, que andes tú solo, pues básicamente si el Señor te puso a ti solo, vamos a decir como a Jeremías, que andaba solo en el desierto, de repente a veces andaba otro profeta con él, esa es la única excepción. Pero si se fijan, aún los apóstoles andaban de dos en dos. Entonces, no puedes estar solo. No puedes andar solo. Ahora, si tú te congregas en esta iglesia virtual, yo estoy orando por ti, aunque no te conozca. Yo cerré los comentarios porque sé lo que está pasando y sé lo que viene. Hay una persecución en contra de la iglesia. Entonces, básicamente, están quemando iglesias, o sea, edificios. Apenas hace 2 o 3 días hubo una balacera allá en una de las congregaciones más grandes aquí en Estados Unidos, en Houston. Esto va a aumentar, hermanos. Están asesinando sobre todo pastores, pero hay algo más importante, y lo han dicho. Vienen tras los niños, de varias formas, para matarlos, para asesinarlos, para violarlos. Y no son las personas, es Satanás mismo. Entonces,
Eventualmente a la gente le va a dar miedo congregarse. Ya pasó con el coronavirus. Mucha gente dejó de congregarse por el miedo al coronavirus. Ahora el miedo es a las balaceras. Va a haber de balaceras como no tienen idea, hermanos. Se va a poner bien feo eso aquí. Entonces, tienen que congregarse. Entonces, si tú te congregas aquí, yo estoy orando por ti. Entonces, como están poniendo muchas trabas, pues bueno, uno puede trabajar mientras hay luz. Dice Jesús, una vez que llegan las tinieblas, no se puede trabajar. Entonces, ahorita todavía tenemos libertad para andar trabajando. Pero vienen días en donde cada vez van a estar quemando más edificios y va a haber más balaceras. Y yo ya les he dicho, el Señor me ha mostrado, el presidente de Estados Unidos va a poner, se van a levantar muchos los latinos para crear disturbios, para crear odio, porque tienen una agenda. Ahora, Satanás es el que está haciendo eso, hermanos. Es Satanás. ¿Por qué Dios permite? Está en Deuteronomio 28. Básicamente, lo único que el Señor dice es, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Cuando la gente no se vuelve al Señor, entonces viene la destrucción. Y cuando viene la destrucción y muere la gente, entonces ahí la gente se vuelve al Señor. Entonces yo digo, si tú estás listo, si tú estás preparado, si tú ya sigues al Señor, sigue adelante. La ira de Dios no es contra ti. Tú podrás comer, podrás vivir en paz en estos tiempos de angustia. Pero aquellos que niegan una y otra vez y andan en sus propios pensamientos, el Señor no los va a rescatar. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando a través de los profetas. Yo soy uno de ellos. Yo no me puse solo aquí a darles este mensaje, hermanos. Es el Señor el que me puso. Vuélvanse a Jesús. Háganlo individualmente. No te enfoques en hazlo tú. Comienza tú. En tu familia, tú. Si tú eres padre de familia o madre de familia, sé tú el profeta o la profetisa. Dios tiene cuidado de las mujeres. Una mujer cristiana que ama a Jesús y honra a Jesús, su familia es bendecida. Toda su familia, su esposo y sus hijos. Entonces, mientras esté la familia. Si se va Panchito entonces Panchito pierde la bendición. Pero sus hijos siguen bendecidos. A menos de que los hijos se vayan con Panchito y te abandonen, entonces los hijos pierden la bendición. Entonces, enfócate tú en seguir a Cristo y la destrucción no viene contra ti. La destrucción no viene. Todos venimos del mundo. Dice Pablo, yo antes era del mundo, antes era hijo de la ira de Dios. Pero ya una vez que fui encontrado, una vez que fui amado y me supe amado por Cristo Jesús, ya la ira de Dios ya no es contra mí, sino más bien Pablo fue enviado por el Señor, o sea, apóstol, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas y enseñar las escrituras, que es lo que yo hago. Yo no soy apóstol, pero yo soy evangelista y maestro de las escrituras. No porque yo sea inteligente, no porque yo sea más inteligente que otros teólogos, no. El que interpreta las escrituras, hermanos, es el Espíritu Santo. Acuérdense, en el libro de Daniel le dice, Daniel, a Gabriel, explícale a Daniel esto. Y el Espíritu Santo, o sea, Gabriel, le explicó a Daniel el pasaje. Y él dice, oiga, señor, aquí no le entiendo. No, Daniel, eso solamente está reservado para
para el fin del mundo. Entonces va a ser revelado. Bueno, nosotros tenemos muchas revelaciones por el Espíritu Santo. Entonces, en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Predicar el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Si tú sigues a Jesús, si tú te sometes al amor de Dios en Cristo Jesús, te va a ir bien. Tus necesidades van a ser, no te va a faltar ni comida ni dinero para pagar tus necesidades. Acuérdense, mientras tengamos comida que vestirnos y un lugar donde vivir, el Señor se preocupa de eso. El Señor no se va a preocupar para que tengas 2 o 3 casas. No. El Señor se preocupa para que tengas comida, bebida y un lugar en donde reposar tu cabeza. Tú refúgiate en Cristo Jesús, busca a Cristo Jesús día tras día, día tras día, día tras día. Y cuando vengan las tribulaciones, o si estás ya pasando las tribulaciones, o sea, tus hijos, tu familia, un divorcio, lo que sea, tú enfócate en Jesús. No te enfoques en el problema, enfócate en Jesús. Tú enfócate en Jesús y el problema se resuelve. No cuando tú quieres, no cuando tú quieres. Con esto termino, fíjense bien. Dios lo hace poco a poco. Vamos a decir que tu problema es tu marido. Tu marido anda ahí de golfo, anda ahí con otras mujeres, te es infiel, se gasta el dinero de la familia, no te alcanza para... Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? El Señor le puede quitar la vida a tu esposo. Ahora, tú no quieres eso. Entonces, por eso es poco a poco. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Entonces, tú oras por tu esposo. Señor, le pido por mi esposo Panchito, que anda ahí de volado, anda con otras mujeres y no me respeta, no tiene cuidado de usted, ni de mis hijos. Tú bendícelo. Y sé guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ir guiando, porque al último el esposo no te da la felicidad, es Cristo el que te da la felicidad. Ahora, Dios se va a poner a cuentas tu esposo con él. Entonces, mejor que sea poco a poco y no que venga el Señor que diga, ok, a este Panchito ya tráetelo para acá. Porque eso también te va a causar dolor. Entonces, acuérdense, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios puede, y de hecho a veces lo hace, a veces soluciona el problema en un instante, pero a veces no. A veces es poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Porque el Señor te está enseñando a que dependas de Él y no de la gente. La felicidad no te la dan tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. La felicidad te la da Cristo Jesús. Tú sigue a Cristo Jesús y nunca vas a ser. El que beba del agua que yo doy, nunca más va a tener sed. Yo desde que bebo el agua de Cristo Jesús, yo soy feliz, hermano, se los digo. No quiere decir que yo no tenga tribulaciones, pero en mis tribulaciones, Cristo está conmigo. Yo descanso en Jesús, porque a uno lo persigue Satanás, y por un lado, por otro, pero en las tribulaciones, Cristo está conmigo y tengo paz en el Señor. Tengo paz en Él. Sigue a Cristo Jesús y vivirás y serás feliz. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.